ha recibido durante los últimos 9 años de presidencia de Hugo Chávez 600.000 millones de dólares. Esa es una cifra monumental que aún si uno deflacta esta cifra, la lleva a dólares de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo aquel famoso plan Marshall que reconstruyó totalmente a la Europa destrozada por la guerra. Eso fueron 14.000 millones de dólares. Pero traídos a dólares presentes, todavía 600.000 millones son como 6 o 7 veces más. Entonces uno hubiese esperado que en un país de 25 millones de habitantes, una cantidad de 600.000 millones de dólares hubiese podido convertir a nuestro país en una verdadera tacita de plata, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto económico. Por cierto, de esos 600.000 millones, 300.000 son directamente ingresos petroleros. Los otros 300.000 son una combinación de impuestos, de ingresos por otros impuestos y de algo muy grave. 70.000 millones en endeudamiento nuevo. Chávez encontró 22.000 millones de dólares de deuda nacional a su llegada a la presidencia y en este momento está llegando a los 80.000 millones de dólares de deuda nacional. Y uno se pregunta, es difícil de concebir que un país que ha recibido 300.000 millones de dólares de ingreso petrolero tenga en la visión que endeudarse en 70.000 o 75.000 millones de dólares adicionales. De manera que ese es el segundo componente de este modelo que les estoy describiendo. Y el tercer componente tiene que ver con algo que nunca había ocurrido en América Latina, que es el caso de un líder populista que trata de trascender de sus fronteras naturales. No es ya Juan Domingo Perón en Argentina, ni Velasco Alvarado en Perú, ni Alberto Fujimori en Perú también, que se limitaron a trabajar dentro de sus propios países a su manera. No, este es un presidente que quiere emerger como un líder hemisférico, y más aún, que quiere emerger como un líder a nivel mundial. Esto es algo único, diría yo, quizás con la única excepción en América Latina de Fidel Castro durante la década de los 60, cuando la crisis de los misiles rusos en Cuba, donde él estuvo a punto de promover una guerra mundial. Pero después de ese caso único de Fidel, no había habido en América Latina un líder que tratase de emerger como un líder a nivel mundial. Y esto lo ha hecho Hugo Chávez, utilizando una combinación de mesianismo político basado en una vaguísima doctrina política que él llama el socialismo del siglo XXI, con esa gran cantidad de dinero petrolero, fundamentalmente, que tiene él en el bolsillo. Entonces estos son los tres componentes fundamentales de ese modelo que ha trabajado en Venezuela durante los últimos 9 años. Y entonces uno se pregunta, bueno, realmente a mí no me importa cuál sea el modelo ni cuál sea la tendencia ideológica del presidente de turno. A mí lo que me importa como ciudadano es que yo esté ahora mejor de lo que yo estaba antes, de que la sociedad esté mejor ahora de lo que estaba antes. Es decir, el problema fundamental en un país no es la ideología política de quien está en el poder, es el grado de progreso que pueda haber promovido ese líder en la sociedad que está gobernando. Y en este sentido, déjenme decirles brevemente qué es lo que ha pasado en Venezuela en estos 9 años. Venezuela tiene en este momento la tasa de inflación más alta de América Latina. Cerró 2007 con el 23% de inflación. Venezuela tiene también la tasa más alta, o la segunda tasa más alta de desempleo en América Latina. El 15-16%, posiblemente más que eso, pero el gobierno tiene sus propias cifras que tratan de bajar esos niveles de desempleo. Los niveles de corrupción en Venezuela son los más altos en su historia, pero esto sí es comprensible. Ha habido una combinación de un torrente de dólares petroleros con una casi total carencia de controles administrativos y de rendición de cuentas. En Venezuela nadie sabe en qué se está utilizando el dinero.
A veces pienso yo que ni siquiera el presidente lo sabe. Nosotros tenemos en este momento 3 presupuestos que marchan en paralelo. El presupuesto oficial, el presupuesto de dineros que vienen directamente de petróleos de Venezuela a los bolsillos de Hugo Chávez, y no quiero decir que Hugo Chávez se los está robando, sino que los está usando a su entera y total discreción, o discrecionalidad, perdón. Y tercero, un tercer presupuesto que viene de los dineros que le están sustrayendo al Banco Central de Venezuela, que son dineros de las reservas internacionales de Venezuela. El gobierno venezolano ha establecido una ley o un decreto muy caprichoso, por cierto, que dice que más allá de los 18.000 millones de dólares, que son las reservas que ellos consideran normales, todo lo demás por encima son reservas que se llaman o se definen excedentarias y que por tanto el gobierno puede retirarlas en cualquier momento. Ustedes se imaginan que esas son reservas internacionales que son la garantía del país ante los inversionistas extranjeros, ante la comunidad internacional, y que el presidente de Venezuela tenga la facultad de sacar dinero de ese bolsillo del Banco Central de Venezuela, que ha perdido completamente toda su autonomía. Hay la tasa de criminalidad más alta de América Latina. En Venezuela están muriendo violentamente todos los años entre 14 y 14.500 venezolanos asesinados. Para darle una idea, bueno, eso representa el 56 por cada 100.000 habitantes de tasa de mortalidad violenta. Pero eso es también más gente que muere violentamente en Venezuela que en Irak, un país que está en guerra. De manera tal que uno puede decir sin exagerar que andar por las calles de Bagdad es más seguro que andar por las calles de Caracas. Hay un problema de desigualdad económica progresiva, que es paradójico en un país también que ha tenido tantos ingresos petroleros. Los coeficientes de Gini que miden la desigualdad económica han aumentado. De manera que si bien es cierto que hay mucha gente en Venezuela que tiene más dinero ahora en el bolsillo, a través de un sistema de dádivas llamadas misiones, también es cierto que la desigualdad económica y social, que era el objetivo fundamental de Hugo Chávez al principio de su mandato, no ha disminuido, sino que ha aumentado ligeramente. Hay una perversión institucional profunda. El ejército ya ha dejado de ser el organismo defensor de la integridad territorial, se ha convertido en una organización de tipo político de apoyo al régimen que anda desfilando por las calles de Venezuela gritando patria, socialismo o muerte. En fin, estas son algunas de las características de los resultados que ha tenido este modelo. Ahora, para mí esto es un fracaso fundamental, y eso que no les he mencionado lo que para mí es más grave como petrolero, que es el colapso y el casi colapso, la casi quiebra, por decirlo así, lo que es impensable, de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela en este momento ya tiene 2 años que muestra resultados financieros negativos. Quizás era el viejo Rockefeller que decía que los 2 mejores negocios del mundo eran primero una compañía petrolera bien gerenciada y el segundo mejor una compañía petrolera mal gerenciada. En este caso, Petróleos de Venezuela sigue siendo una compañía importante, pero está dando resultados económicos negativos porque sus ingresos están siendo sustraídos para otros fines que no son los fines de naturaleza petrolera. Esto significa que su capacidad de producción ha bajado en casi 800.000 barriles diarios. Ustedes se imaginarán la pérdida de dinero para la nación que representa una caída en la capacidad de producción de 800.000 barriles al día. Y en este momento Petróleos de Venezuela está más ocupada en importar comida de emergencia, porque hay una escasez de comida atroz y aguda en Venezuela, y Petróleos de Venezuela ha sido ordenada por el presidente de olvidarse momentáneamente de seguir produciendo petróleo y perforando pozos y dedicarse a comprar huevos y leche y carne y azúcar en donde lo puedan encontrar, porque es una organización